por favor, si tenemos, Pastor Jesucristo, lo tiene usted en su mano, ¿no? El Evangelio de Juan. Claro, claro. Perfecto. Caramba, ahí está el bicentenario. A ver, todos, por favor, con el bicentenario ahí en la pantalla. Chévere, chévere. Muy libre se llama. Yo lo dejé en el trabajo, Eso, amén, pastor. amén. El único que no tiene es Joel, pues, ¿qué habrá hecho Joel? ¿Ah? No, lo dejé en el trabajo, pastor. Bueno, bueno, hay tantos, debes tener uno en casa. Muy bien, Pero tienes que ok. Entonces, habíamos quedado en la reunión anterior, en la lección número 1, y nos quedamos en la pregunta número 5. Lección número 1, la pregunta número 5. Y entonces ahora nos toca desarrollar la pregunta 6, y si podemos, lo hacemos el capítulo 3, que significa pregunta 6, la 7 y la 8. ¿Correcto? Entonces, lo que estamos acostumbrados a hacer es que antes de contestar, por ejemplo, la pregunta número 3, ¿no es cierto? La pregunta número 6 dice, ¿qué debo hacer para estar en el reino de Dios? Y la respuesta está en el capítulo 3, versículo 3, ¿correcto? Pero nosotros nos habíamos quedado en la lectura, ¿en dónde? en el capítulo 3, Ya, pero ¿dónde nos quedamos en la lectura? en las bodas de Caná. Correcto. La lectura que nos quedamos en la reunión anterior fue en el capítulo 2, versículo 11. Pero para responder el capítulo 3, versículo 3, vamos a dar lectura del capítulo 2, versículo 12, hasta el 3, versículo 3. Eso es más o menos lo que sugiere el evangelio que tenemos en las manos, ¿no? El estudio sugiere eso, ¿no? Que antes de responder la pregunta, lea usted lo que corresponde hasta esa pregunta. ¿Correcto? Entonces vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 11, hasta, versículo 12, hasta el capítulo 3, versículo 3. En este caso creo que ya leímos. Pastor, pero Dime, las dime. 5 ya la hicimos, pastor. Sería del capítulo. Esa Claro, pregunta pero ya la respondimos. Digo, sería a partir del capítulo 3. ya sería lindo así, pero sabemos que leemos hasta el versículo de la pregunta. La pregunta acaba en el 2:11. Ah, ok, Entonces ok. no hemos leído Ajá. el 12, el 13, el 14 hasta el 3:3. ¿Correcto? Eso es. O sea, la idea es que los hermanos lean todo el Evangelio de Juan y a medida que van respondiendo las preguntas, primero se va dando lectura. ¿Correcto? Ujú. Entonces vamos a leer. A ver, José, del 2, 13 o 12 hasta el, digamos, hasta el 20. Hasta el 20. Ok. Dice, después de esto, Jesús fue con su mamá, sus hermanos y sus seguidores a Capernaum y se quedaron allí unos pocos días. Era casi la fecha de la Pascua judía, así que Jesús se fue a Jerusalén. En el área del templo, Jesús encontró a la gente vendiendo terneros, ovejas y palomas, y también a los que cambian dinero sentados en sus mesas. Entonces, Jesús hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del área del templo, junto con las ovejas y los terneros. Arrojó al suelo las monedas de los que cambian dinero y les volcó sus mesas. A los que estaban vendiendo palomas les dijo, sáquenlas de aquí, no hagan de la casa de mi padre una plaza de mercado. Cuando esto sucedió, los seguidores recordaron que estaba escrito, la emoción que siento por tu casa acabará conmigo. ¿No? Es una cita de Salmo 69:9. Perfecto. Ahí en la Los pie de judíos, página dice, ¿no? Salmo 69:9. los judíos le respondieron, ¿qué señal milagrosa puedes mostrarnos para probar que tienes derecho a hacer esto, de hacer esto? Jesús les contestó, destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días. Ellos le dijeron, para construir este templo se demoraron 46 años, ¿y tú vas a construirlo en 3 días? Con la palabra templo, Jesús se refería a su propio cuerpo. Después de que él fue resucitado de la muerte, sus seguidores recordaron lo que había dicho. Entonces creyeron en las escrituras y en lo que Jesús dijo. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, mucha gente creyó en él porque vio las señales milagrosas que hizo. Pero Jesús no confiaba en ellos porque sabía lo que estaban pensando.
él no necesitaba que nadie le dijera cómo era la gente porque sabía de antemano lo que todos pensaban. Había un hombre llamado Nicodemo, era de los fariseos y líder importante de los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Jesús le respondió: Te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Amén. Hasta ahí está la pregunta, la pregunta 6 del 3.3, ¿correcto? Otra cosa que habíamos indicado también es que subrayemos aquellas partes del Evangelio que nos llaman la atención o aquellas cosas que no comprendemos, así como que ahí tenemos, ¿no es cierto? Subrayadito. Como decíamos, vamos a hacer nuestro Evangelio arcoíris, ¿no? Ya no vamos a tener que comprar la Biblia arcoíris, nosotros mismos lo hacemos con nuestros colores, ¿no es cierto? Muy bien, y entonces antes de responder la pregunta era, ¿qué te llamó la atención en esta parte que hemos leído? ¿O qué es lo que quisieras que te explique más? ¿Correcto? Vamos a pedir al Pastor Jesuquito que nos comparta qué le llamó la atención en esta lectura que hemos hecho. Bueno, lo que me llamó, pues, todo es importante, pero lo que más me llamó la atención es que este hombre importante y amado Nicodemo fuese en la noche a buscar a Jesús. Ajá. Jesús no fue en el día, ¿no? ¿Qué idea te da de la noche? Es como el mensaje de Sagasti, ¿no? De noche nos da su mensaje. Es que tal vez no quería que otro... Eso. Ya. Quizás tenía más miedo de los otros que de Jesús mismo, ¿no? Y como era una persona importante, ¿no es cierto? Dice acá, ¿no? Caramba, y que busque a Jesús, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama la atención, me llama un poco más la atención, ¿no es cierto? Correcto. Ajá. Luego ya la historia cambia, ¿no es cierto? Porque ya posteriormente Juan va a decir que ya Nicodemo abiertamente ya defiende a nuestro Señor Jesucristo, está con él, ¿no? Así arranca. Muchos arrancan de noche para estar en la luz. ¿Ah? Amén. Gracias, Pastor Jesuquito. José, ¿qué te llamó la atención? El capítulo 2, versículo 25, ¿no? Cuando dice, Juan habla de Jesús, dice, él no necesitaba que nadie le dijera cómo era la gente, porque sabía de antemano lo que todos pensaban, ¿no? Ajá. Y ese es el Señor, ¿no? Que conoce nuestro corazón, nuestro pensamiento, o sea, realmente no podemos ocultarle nada, ¿no? Perfecto. O sea, Él nos conoce. El Señor nos conoce. Así es, ¿no? Nos conoce, creas en Él o no le creas, Él te conoce. No creas. Ajá, exacto. ¿No es cierto? La única diferencia nomás, nosotros que creemos, podemos conocerlo a Él. Pero Él conoce a todos. Amén. Esa es un poco la otra relación, ¿no es cierto? Esa bendición de conocerlo a Él, porque Él conoce a todos, ¿no? Amén. Gracias, José. Laurita. No, hay varias cosas, ¿no? El entorno... Unita nomás, Laura, unita nomás, no te haga larga. Ya, el 19. Jesús le contestó, destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días. Ajá. O sea, lo que Jesús anuncia ahí es su resurrección, ¿no? Pero ahí ellos dijeron, bueno, la explicación, ¿no? Con esta palabra, después se explica, ¿no? Pero hay a veces partes en la Biblia en que tiene que ser interpretado bien, ¿no? O sea, más adelante explica, ¿no? Entonces uno tiene que tener bastante atención en lo que, o sea, cómo interpretar lo que dice la palabra, ¿no? Ok, ¿no? En este caso se interpreta sola porque Juan explica. Y el dato dice, con la palabra templo Jesús se refería a su propio cuerpo, ¿no? Después de que él fue resucitado de la muerte. Esto ya nos indica que el Evangelio de Juan fue escrito posteriormente. O sea, el Evangelio de Juan no fue escrito ahí como quien ve a Jesús y escribe la historia. No. Ha pasado por lo menos 60 años donde Juan reconstruye, ¿no es cierto?, la historia.
Y por eso tenemos esa parte que dice, esto se refería a la resurrección, ¿no? Y después, y cuando vieron, muchos creyeron. Y es cierto, pues, y es cierto. Si Jesús no hubiese resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra fe. Si los discípulos estaban desanimados ahí hasta la muerte de Jesús, los discípulos cobran fuerza cuando lo ven resucitado. Y ese poder de la resurrección hace que los cristianos, la religión cristiana, sea, digamos, única. Ninguna religión te plantea la resurrección. Algún día, como Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos. Y eso está en nuestro corazón y nadie lo va a sacar. Y eso esperamos. Amén. Así que COVID-18, 19, 20, 21, sepa el 25, ya nada. Si el Señor nos tiene con vida es para su gloria. ¿No es cierto? Y si Él nos lleva, para su gloria, porque un día nos levantaremos. Amén. 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 Sí. Entonces, Amén, respondemos pastor. a la pregunta número 6. ¿Qué dice? ¿Qué debo hacer para estar en el reino de Dios? Lo que debemos hacer en este momento es escribir la respuesta de acuerdo a la respuesta en el versículo 3.3. Nacer de nuevo en el Espíritu. Respuesta. Muy bien. ¿Qué hemos escrito? ¿Cuál es la respuesta? Nacer de nuevo en el Espíritu. Nacer de nuevo. Correcto. ¿No? Nacer de nuevo. ¿Qué debemos hacer, Pastor Jesuquito? Nacer de nuevo, mi hermano. Nacer de nuevo. ¿No? ¿José? Nacer de nuevo, así es. Nacer de nuevo, pastor. Nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Esa es la otra gran pregunta que se va a responder si seguimos leyendo, ¿correcto? Nacer de nuevo significa tener un nuevo Señor en nuestra vida, que a partir de ahora Él gobierna y no nos va a gobernar otra cosa, ¿no? Por ahí vamos un poquito pensando qué significa nacer de nuevo, ¿correcto? Pregunta número 7. Bueno, a Joel no le preguntamos porque no tiene el Evangelio de Juan pues en su mano, ¿no? Está escuchando nomás, está disfrutando nuestro diálogo. Claro, nacer de nuevo, pastor. Claro, ¿no? Eso es, de memoria. Pregunta número 7. ¿Por qué Dios entregó a su único hijo para salvarnos? La respuesta está en el 3, 16, 18. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dar lectura desde el versículo 4, capítulo 3, hasta el 18. Pastor Jesuquito, nos ayude en la lectura. Doctor, ok. Nicodemo le dijo, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Jesús respondió, te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede ser posible? Jesús le contestó, eres tú un maestro importante del pueblo de Israel y sin embargo no lo entiendes. Te digo la verdad, nosotros hablamos de lo que sabemos, contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Les he hablado de cosas de la tierra y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo, dio a su Hijo único,
el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él, en el Hijo de Dios, no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Amén. Gracias, Pastor Jesús. ¿Qué les llamó la atención en esta lectura? ¿Laura? Me agarro. Vamos, José. Pastor, lo que me llamó la atención, más bien algo que no he entendido, ¿no? ¿Ya? El verso 8, por ejemplo, ¿no? Que dice, el viento sopla para donde quiere ir, tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu, Ajá. ¿no? A veces no tenemos razones Como que para no, explicar por qué sucede eso, ajá, ¿no es cierto? Pero es una experiencia que lo puedes sentir. claro. O sea, a Ah, veces faltan palabras para lo que está ocurriendo, pero existe, pero hay esa experiencia. No sé cómo te ujú, lo puedo decir, pero está ahí, ¿no? Algo así, ¿no es cierto? ok. Eso es un poquito en Ujú. esa racionalidad. Pastor Jesucristo, ¿qué le llamó la atención? Bueno, que Nicodemo, siendo un hombre tan importante, él no entendiera, porque cuando le pregunta a Jesús, ¿cómo puede ser posible que un hombre siendo viejo pueda nacer de nuevo? ¿No? Claro, Y me llamó la atención eso, que él siendo un hombre tan importante, un fariseo, un líder, no entendiera, caray, lo que Jesús estaba eso, ¿no? queriendo hacer. Eso. Y a veces encontramos en la iglesia a hermanos que no tienen esa experiencia, ¿no? Ah, Ujú, bueno, Pablo va a decir el hombre viejo y el hombre nuevo. ¿Qué es el hombre viejo? Aquel que está gobernado por sus deseos, por sus pasiones. Y el hombre nuevo, aquel que está gobernado por los deseos del Señor, gobernado por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que Jesús quiere decirnos. ¿No sabes eso? A partir de ahora tú necesitas el Espíritu Santo, tú necesitas que el Señor esté contigo, pero para eso hay que nacer de nuevo, ¿no? Algo por ahí. Lo otro que a mí me llamó la atención fue la serpiente en el desierto. Ah, Cuando Moisés levantaba la serpiente, ¿qué pasaba? La gente era ujú, mordida por la serpiente y morían. Pero ujú. Moisés les dijo que cuando les picara la serpiente, les mordiera, solo mirarían la cruz, entre comillas la cruz, porque era un palo como una cruz donde estaba la serpiente, y solo con mirar sanaban. ¿Uno podría explicar eso? ¿Cómo es que mirando puedo sanar? Bueno, si crees, amén. Y los que creían en eso, ¿qué hacían? Miraban y sanaban. Mira, Y los que no creían, bien. se morían. muy bien. Así de sencillo. Si eso ocurrió en el Antiguo Testamento, ¿qué más no puede hacer ahora el Señor con nosotros? Por eso es, ¿no? Que hay que nacer de nuevo, creerle a nuestro Señor. Muy bien, la pregunta es, ¿por qué Dios entregó a su único hijo para salvarnos? La respuesta está en el 16-18. Y a cada uno de nosotros responde, por favor. Escribe su respuesta. Amén.
Empecemos entonces. ¿Por qué Dios entregó a su único hijo para salvarnos? Laura, Porque nos amó. por amor. ¿Pasó, Jesuquito? Para que todo el que crea no sea condenado. Ajá. Para salvarnos, para no ser condenados. Correcto. José, Ujú. Porque nos ama, ¿no? Por porque nos amor. ama. Y todo eso lo hace por amor. Y la misión Ujú. cristiana es una misión de amor. Si nosotros nos acercamos a la gente, es por amor, así como Dios ama a ellos, Él nos manda a nosotros que amemos. Amén. Amén. ¿No? Y su amor está en la vida eterna, ¿no? ¿Cierto? Para salvarnos de la muerte, ¿no? Amén. La pregunta número 8. ¿Qué tienen los que creen en Jesús? ¿Y qué pasa si tú lo rechazas? Está en el versículo 36. Así que vamos a dar lectura hasta el versículo 36, ¿correcto? Nos quedamos en el 18, continuamos del 19 hasta el final. José, Ok, pastor. quizás hasta La el gente del mundo será 26. Ok. La gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo. Aquí dice la luz, hay un pie de página, es una Ajá. referencia a Jesús, la palabra que trae al mundo entendimiento de Dios en contraste con la oscuridad que representa el mal, ¿no? Amén. Sino que prefirió, bueno, dice, porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Todo el que odia la luz no se acerca a ella, porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Dios. Después de esto, Jesús se fue con sus seguidores a la región de Judea, se quedó allí con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. La gente se acercaba a Juan para ser bautizada. En ese momento, todavía no habían metido a Juan en la cárcel. Luego, algunos de los seguidores de Juan discutían con un judío sobre la tradición de lavarse en las ceremonias y fueron a decirle a Juan: Maestro, fíjate que ahora el hombre de quien diste testimonio, que estaba contigo al otro lado del Jordán, está bautizando a la gente y todos lo siguen. Juan le respondió: nadie puede tener nada si Dios no se le concede. Ustedes mismos son testigos de que dije: yo no soy el Mesías. Solamente soy el que Dios envió para preparar el camino. La novia únicamente es del novio, pero el amigo del novio espera y está atento para cuando él venga. El amigo se alegra cuando escucha la voz del novio. Esa es la misma alegría que siento ahora que él está aquí. Ahora a él se le debe poner más atención y a mí menos. El que viene de arriba es más importante que todo el mundo. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de lo que pasa en la tierra. Pero el que viene del cielo es más importante de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta el testimonio de Jesús demuestra que Dios es verdadero. Dios envió a Jesús, quien dice lo mismo que Dios dice, porque Dios le da todo el poder de su espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha dado el poder sobre todo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En cambio, el que lo rechaza nunca tendrá esa vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Qué les llamó la atención en este pasaje? Pastor Jesuquito. Bueno, mi hermano pastor, lo que Jesús le dice acá cuando habla acerca de la luz, Ya. todo el que odia la luz no se acerca a ella, porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Ajá. Ajá. Me impacta eso, mi hermano pastor, porque Amén. ese es uno de los propósitos por los cuales las personas no se acercan a Dios. Bueno,
todas sus malas acciones salen a la luz y por consecuencia de eso no pueden de veras Acercarse, ¿no? Y sencillamente es el orgullo. Porque si sale a la luz todo lo malo que has hecho, pues arrepiéntete. Y pide perdón y cambia. Pero la gente por orgullo no hace eso. Bueno, Por eso hay una bendición en el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay cambio. Y qué bueno que el Evangelio nos diga qué cosa tenemos que cambiar, qué cosa tenemos que corregir. Y arrepentirnos. Y una tremenda bendición es eso. Tremenda bendición. Porque es el inicio del gran cambio, ¿no? En nuestras vidas. Amén. Gracias, Pastor Jesuquito. A mí también me lo señalé esa parte, así que bueno, ya está comentado. Laura. El 27. Juan le respondió, nadie puede tener nada si Dios no se le concede. Amén. Estamos sujetos a la voluntad de Dios, ¿no? Amén. ¿Y qué es lo que nos da Dios? ¿Qué es lo que nos da? Algunos solo quieren bienes materiales. Otros quizás anhelan salud. Otros quizás anhelan poder. No sé para qué, pero poder. Ahora que estamos en elecciones. No sé qué anhelan los políticos. ¿Realmente el amor al país o al poder y a todo lo demás? No sabemos qué. Pero lo que Dios nos da es vida eterna. ¿Quién puede darte eso? ¿Quién puede darte eso? Si crees, amén. Si no crees, ya has sido condenado. No tendrás vida eterna. ¿No? Amén. José. Bueno, había escogido el mismo verso que Laura, pero también me llama la atención el verso 30, la actitud de Juan el Bautista, ¿no? Cuando dice, ahora a él se le debe poner más atención y a mí menos, ¿no? Amén. Entonces, Qué lindo. Como que entender que Juan el Bautista realmente conocía su propósito, ¿no? Él sabía para lo cual había venido, era para dar testimonio de quién venía delante de él, que era el Señor Jesucristo. Por eso que cuando sus discípulos vienen a decirle que la persona de cual a él había dado testimonio se estaba llevando a la gente, le dice, nadie tiene nada si Dios no se lo concede, ¿no? Amén. Ahora a él se le debe poner más atención y a mí menos. Y creo que ese debe ser también nuestro llamado, ¿no? O sea, realmente que no nos vean a nosotros, sino que vean al Señor en nosotros, ¿no? Amén, amén, amén. Yo creo que la bendición de la iglesia es cuando tengamos líderes al estilo de Juan el Bautista. Esa es una tremenda bendición para la iglesia, ¿no? Póngale más atención a él y a mí menos. Y cada vez que nos escuchemos entre nosotros, deberíamos siempre escuchar al Señor. Escucharnos menos a nosotros y más al Señor que dice a través de nosotros. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pregunta número 8 entonces. ¿Qué tienen los que creen en Jesús? ¿Y qué pasa si tú lo rechazas? A ver, escribamos la respuesta. Amén. ¿Qué tienen los que creen en Jesús? Vida eterna. Vida eterna, ¿no? ¿Y qué pasa si lo rechazas? La ira de Dios irá contra ellos, no le irá bien. Ya. La ira de Dios permanece. Ya. Ahora mire, dice, la ira de Dios permanece, ¿no? Es decir, no solo no va a resucitar, sino que va a bueno, aunque creo no va a tener vida eterna, va a morir, ¿no es cierto? Va a desaparecer, sino que actualmente estaría bajo, ¿no? La ira de Dios, bajo aquellas situaciones que estamos alejados de Él. Y la vida eterna que esperamos no solamente es cuestión de futuro. Si eso va a ocurrir en el futuro, ahora el Señor también está con nosotros. Y sus bendiciones están con nosotros. Su apoyo está con nosotros ahora, aquí y ahora. Y nunca más va a terminar.
porque la vida eterna no es cuestión de futuro. La vida eterna es aquí y ahora. Y nunca más va a terminar nuestra relación con el Señor. Eso nada nos va a separar. Amén. Pastor Jesuquito, ¿qué tienen los que creen en Jesús? Vida eterna, vida eterna, Amén, amén. vida eterna. Y ¿Quién los que te lo puede dar rechazan, eso, Pastor Jesuquito? ¿Quién Dios, puede darte vida eterna? solamente Jesús. Solamente el Señor. Solo Él. Amén. Solamente Él. Amén. Oramos. José. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la oportunidad que tenemos, Señor, de compartir todos juntos como equipo, Señor. Gracias porque tu palabra nos sigue dando luz, Señor, de cómo vivir. Ayúdanos, Padre Santo, que tu Espíritu siempre nos capacite. Ayúdanos a desarrollarnos bien en el trabajo el día de hoy, Señor, y en lo que resta de la semana. Que tu Espíritu nos acompañe y nos dirija, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.